Hoy el diario El País titula: Públicos alertan conflicto por las licencias médicas. 2 reuniones pueden destrabar la situación esta semana y se evalúa un paro. El sindicato de los funcionarios públicos se está preparando para un eventual conflicto con el gobierno en pleno año electoral. Así lo resolvió la COFE en caso de que el gobierno confirme que otorgará un aumento salarial menor al que aspira el sindicato y avance en la implementación de la reforma en el sistema de las licencias médicas. Esa reforma, con respecto a las licencias médicas, arranca el 1 de febrero y fue votada en la pasada rendición de cuentas. Con respecto al tema salarial, el sindicato esperaba un porcentaje y el Poder Ejecutivo entregó otro 0,9% inferior al que se había pensado en un primer momento. Estos dos son los asuntos que separan hoy por hoy a la COFE del Poder Ejecutivo. Vamos a conversar sobre eso y a profundizar en el tema, recibiendo en nuestra entrevista central a Martín Pereira, presidente de COFE, que está en línea con nosotros. Pereira, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Con respecto al tema salarial, ¿cuál es la diferencia, Pereira? La diferencia es que el gobierno planteó una inflación proyectada para este año en la rendición de cuentas y en cual discutimos con los parlamentarios, con el propio Poder Ejecutivo, y el 28 de diciembre reúne al Comité de Macroeconomía y cambia a la baja un 0,9, bien como decías tú, y eso hace que perdamos esa parte del ajuste que teníamos planificada a partir de febrero. Esto implica que el gobierno ajusta sobre el salario de los trabajadores 53 millones de dólares y entendemos que es parte de un ajuste que se está aplicando sobre el salario de los trabajadores públicos. ¿Mañana tienen una reunión sobre esto con el ministro Mieres? Mañana tenemos una reunión en la cual hay 2 temas. Va a haber 2 reuniones en realidad, una con el ministro de Trabajo y el director de la Oficina de Servicio Civil, por lo que tiene que ver el descuento por la licencia médicas, y a la tarde va a estar el Consejo Superior de Públicos, en la cual vamos a ir con el resto de los sindicatos públicos a una reunión donde va a estar presente el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, OPP, todos los actores públicos del gobierno, para ver por qué este cambio, por qué no hubo negociación colectiva y por qué no hubo comunicación dentro del propio Poder Ejecutivo, porque el Ministerio de Trabajo se entera casi al mismo tiempo que COFE que había habido un cambio y que nadie estaba enterado y que no se había citado a la negociación colectiva para un cambio de esta magnitud en el salario de los trabajadores. Aclarémosle a la audiencia, Pereira, ¿cómo es que se ajusta el salario de los trabajadores públicos cuando llega el 1 de enero? Es por la inflación proyectada. El gobierno en cada rendición de cuentas envía al Parlamento los parámetros económicos que piensa para el próximo año. Todos los acuerdos en el sector público dicen inflación proyectada, en algunos dice crecimiento, en otros no. En el caso de COFE teníamos un 0,5 de crecimiento más la inflación proyectada. El gobierno utiliza esa inflación proyectada, el 5,8%, durante todo el año pasado en los consejos privados, y el 28 de diciembre, entre bambalinas, baja a un punto porcentual casi la inflación que tenía proyectada para este año, y eso nos hace perder un punto de salario a todos los trabajadores estatales. Pero cuando se refiere de bambalina, fue el Comité de Política Monetaria del Banco Central el que define ese cambio. Exactamente, un 28 de diciembre, sin comunicación a los ámbitos de negociación colectiva. Los ámbitos hay que negociar, no hay necesidad de acordar, no dice que si va a haber negociación colectiva tiene que salir un acuerdo. Podemos salir cada uno sin acuerdo o con acuerdo, pero acá no hubo ninguna comunicación y como te digo, no hubo ninguna comunicación a la interna del Poder Ejecutivo, porque nosotros llamábamos al Ministerio de Trabajo para ver cuándo estaba pronto el decreto para que los compañeros y compañeras que liquidan pudieran empezar a liquidar los salarios de febrero, y nos enteramos un lunes que se había cambiado todo lo que habíamos negociado y que nadie sabía, ni el propio Poder Ejecutivo tenía conocimiento. ¿Cuál fue el ajuste salarial que ustedes recibieron el 1 de enero de 2023, Pereira? El 1 de enero de 2023 fue 6 con algo y la inflación estuvo por debajo, y ahí tuvimos un incremento salarial, pero la inflación fue menor a la que estaba proyectada. O sea que ustedes recibieron durante el año pasado un salario superior a la inflación que estaba proyectada por el propio gobierno.
Sí, y esto le ayudó al gobierno a la recuperación salarial que tanto está hablando el ministro de Trabajo, que sin esa ayuda no se hubiera llegado a lo que plantea, que se tiene el mismo valor de compra que cuando comenzó el gobierno. Uh-huh. Ahora, el problema es que ustedes ahora están planteando que no hubo negociación para un cambio que tiene que ver con una definición que toma el Banco Central, o sea, los salarios públicos se ajustan por una variable que no define el Ministerio de Trabajo, sino el Banco Central. ¿Cómo se entiende entonces eso? Claro, eso mismo, sí, está el Banco Central y el Ministerio de Economía que definen. Es la primera vez en la historia, en este gobierno, en los 15 del frente y en todos los gobiernos anteriores, que se utiliza este cambio. Acá COFE no está denunciando que se hizo algo ilegal, está dentro del marco que un gobierno puede realizarlo. Es la primera vez en la historia que se cambia de esta manera días antes de que se empiecen a emitir los decretos para los ajustes salariales. Entonces es una situación compleja. Si el 28 de diciembre lo tomaron la definición, ¿por qué no la comunicaron? ¿Por qué no comunicaron antes en un ámbito de negociación colectiva? Vamos a rever y después nos juntamos para ver qué fue lo que revió el Comité de Macroeconomía. Entonces ahí es donde nosotros estamos planteando de que no se negoció de buena fe y se faltó a la ley de negociación colectiva, porque toda la discusión en el Parlamento, no solo para los fondos que se destinaban a COFE, sino en general, se dio con esas proyecciones de inflación y, como te decía, no es algo ilegal, pero es la primera vez en la historia que cambian un ajuste de esta manera. Ahora, si el ajuste que ustedes van a recibir desde el 1 de enero de este año es del 5,4%, pero la inflación proyectada es del 4,9%, ustedes no tendrían pérdida de salario real durante el año 2024. No, pero tenemos 0,5, que no es de inflación proyectada, sino que es de recuperación salarial acordada en el acuerdo que tiene COFE salarial. El problema es, yo del punto de inicio y al punto de llegada voy a tener los mismos valores, porque si la inflación está por encima de lo que plantea el gobierno de proyección, me tienen que dar un correctivo. Pero sumamos un año más de pérdida durante todo este año, que vamos a pagar ese 1% de poder adquisitivo, lo vamos a estar perdiendo, que se suma a toda la pérdida que ya tuvimos en el periodo. A ver, expliquémoslo con mayor claridad. El aumento que ustedes van a recibir ahora es 5,4 más 0,5. Claro. ¿Y entonces dónde estaría la pérdida salarial si al final del año la inflación fuera del 4,9? Reitero la pregunta. Sí. La inflación, el aumento salarial que ustedes van a recibir ahora es del 5,4 más un 0,5 de recuperación, ¿es así? No, es un 4,9 la inflación proyectada más un 0,5 de recuperación que ya teníamos pautada. Exacto. Si usted, en total es 5,4. Ahí está. Si este 5,4 se ubicase por arriba de la inflación, que es incluso lo que proyecta el Poder Ejecutivo, ¿no habría pérdida salarial? Sí, porque tú todo el año estás perdiendo tu poder de compra. Por eso yo te decía, el punto de inicio y el punto final, si ganaba 100 voy a ganar 100, pero la pérdida que tuve todo el año, esa no la recupero, que esa es la discusión que hay con el Poder Ejecutivo y que el propio Ministro de Trabajo ha reconocido que el informe de Cuesta Duarte tiene veracidad y que es donde cada uno le ponga el énfasis. Si nosotros vamos a la discusión de en el 1 de enero al 1 de enero del año que viene, voy a tener, si el valor es 100, voy a tener 100, pero la pérdida que tuve durante todo el año es lo que le estamos diciendo al gobierno, que con este ajuste nos va a hacer perder, aparte de lo que ya se venía perdiendo, un 1% más. El ministro dijo que con el aumento del salario real del año pasado ya estaban en el límite del 2019, digamos. Los salarios más bajos, los salarios medios, la media sigue por abajo con pérdida todavía. Bien. Los salarios de 30.000 pesos dentro del Estado, esos llegaron a recuperar la pérdida del 6% que se había, pero los salarios de 45, 47 para arriba, esos todavía mantienen pérdida. ¿Cuánto? Y varía según la franja salarial, pero estamos hablando de entre un 4 y un 2% más o menos. Con respecto al tema de las licencias médicas, que es un sistema nuevo que comenzaría a regir a partir del 1 de febrero de este año, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el inconveniente o la crítica que tiene COFE para hacer sobre eso?
Bueno, nosotros desde COFE, cuando el gobierno plantea el tema, que plantea crear una comisión, participamos activamente planteando propuestas de controles que no existían y aún no existen todavía en lo que tiene que ver las certificaciones, y el gobierno planteaba que su premisa era que tenía que haber descuento si el funcionario estaba certificado. Ahí fuimos transitando y nos enteramos por un medio de comunicación que el gobierno tenía pensado a partir de febrero de aplicar ese régimen de licencias médicas con descuento del salario de los trabajadores. Ese es el punto que tenemos de diferencia con el gobierno. COFE ha planteado que para el que abusa no hay lugar dentro del Estado, porque no solo está yendo contra el Estado, sino que está dejando un trabajador con el doble de trabajo, pero el gobierno insiste en esta situación de que hay que descontar salarialmente y que esa es la manera de terminar con los pocos abusos que hay dentro del Estado. Uh-huh. Pocos abusos, pero a ver, centrémonos un poco en lo que tiene que ver con el tema de la reducción salarial. Se plantea que al 10º día de una licencia médica, sea por enfermedad o accidente laboral, los funcionarios públicos comiencen a justamente recibir un descuento, ¿es así? Sí, es así, a partir del 10º día un 25% menos de salario para el trabajador. ¿Y ustedes no están de acuerdo con eso? No, nosotros entendemos que no debe haber descuento, sí debe haber mayores controles y debe haber un análisis, no el análisis grueso que hace de los números el Poder Ejecutivo, el informe de Servicio Civil que está rondando por los distintos medios. Si le sacamos al Ministerio del Interior, la media de certificaciones en el sector público es la misma que en el sector privado. No es que haya un problema de certificaciones en exceso dentro del sector público. Si sacamos al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior sí tiene graves problemas que deben ser atendidos con particularidades. Uh-huh. Ahora, el repago de esa licencia médica es distinto en el sector privado con el público. Sí, es distinto. Nosotros planteamos que siempre sale la pregunta de tus colegas, en este caso la misma, o de la gente en general, de comparar el público con el privado. Si el gobierno ha llevado la discusión hacia ese lado, nosotros le planteamos al gobierno, si vamos a igualemos para arriba y tomemos lo mejor de ambas legislaciones y tengamos una legislación laboral única. Sabemos que eso no va a pasar y por eso COFE no plantea esa discusión de comparar con los trabajadores privados o con los trabajadores públicos. Uh-huh. Hoy, cuando un trabajador público está licenciado por una cuestión médica, ¿tiene algún tipo de descuento independientemente de la cantidad de días o no tiene ningún tipo de descuento? No, cobramos el 100% del salario. Ajá. Independientemente de la cantidad de días que esté licenciado. De la cantidad de días que esté licenciado. ¿Y no entienden que eso debería sufrir algún tipo de ajuste? No, entendemos que no, entendemos que se deben ajustar los controles que hoy no se tienen por parte del Ejecutivo. Trabajar en la prevención fue una de las cosas que pedimos datos sobre cuáles eran las certificaciones en cada ministerio para que las oficinas de salud laboral pudieran trabajar en la prevención. Si en un ministerio todos se certifican por problemas de espalda, bueno, trabajemos en la prevención de eso para disminuir la certificación médica. Y se nos dijo que no se podían dar esos datos. Entonces es complejo cuando del otro lado no quieren negociar o el fin es el descuento salarial para hacer caja. Uh-huh. ¿Pero ustedes entienden que el descuento es únicamente para hacer caja o de alguna manera también para ir acompasando la realidad de los trabajadores públicos que no tienen descuento independientemente de cuántos días están certificados a la de los trabajadores privados que sí lo tienen? No, salió antes solo COFE decía y planteaba esto, el Ejecutivo decía que no, pero autoridades del Ministerio de Economía plantearon que sí, que realmente tenían que aplicar esto para hacer caja para el gobierno. Así que si lo declara el propio gobierno, nosotros teníamos razón en cuando lo planteábamos, ya que el propio gobierno lo declaró públicamente. Uh-huh. Ahora, independientemente del hecho de que, como usted dice, es en el cierto que en el Ministerio del Interior hay una realidad muy particular con lo que tiene que ver con licencias médicas desde el punto de vista de cuestiones que tienen que ver con la salud mental. No entiende que en el caso de los trabajadores de cualquier otro ministerio, no quiero poner un caso en particular para que nadie se sienta ofendido, un trabajador que tiene una gripe, digamos, y está 7 días sin ir a trabajar, cuando en el sector privado entra una reducción a partir de cierto punto, no entienden que hay cierta injusticia en que un trabajador de la órbita pública
de cuyos recursos se nutre del privado para poderlos pagar, no haya ningún tipo de descuento? No, nosotros entendemos que no va a haber ningún tipo de descuento y como te decía, si pero ¿por qué entiende que no? Tomemos lo mejor de cada lado y tengamos los trabajadores una única normativa laboral, cosa que no sucede y creemos que estamos lejos de que suceda, pero hay mejores normativas en el sector privado en algunas cosas y mejores normativas en el sector público en otras situaciones. Por eso no entramos en esas comparaciones, porque si no, los privados estarían bien en solicitar lo que tenemos los públicos, y los públicos solicitaríamos lo que tuvieran los privados. Entonces, no se cerraría nunca el ciclo. ¿Qué ventaja tiene un privado sobre un público hoy? Salario vacacional, por ejemplo, que los públicos no tenemos. ¿Y algún otro? Licencias especiales, lo que tiene que ver cuidado de paternidad, más que nada, y maternidad en algunas cosas, que COFE viene trabajando para que se iguale en el sector público, pero hay situaciones que tienen mejor legislación, digámoslo, del sector privado que el sector público. Bien, este tema también lo van a llevar a la mesa de conversaciones de mañana. ¿Qué esperan que se resuelva, teniendo en cuenta que esto se aprobó, como decíamos en la introducción, en la rendición de cuentas? No es una normativa de ahora, ni es una normativa resuelta directamente por el Ministerio de Trabajo. No, en la rendición de cuentas, el informe del Poder Ejecutivo habla de una inflación proyectada del 5,8, que fue lo que se modificó el 28 de diciembre por el Comité de Macroeconomía. No es la inflación con la que todos discutimos, los parlamentarios discutieron también y que llegamos a los acuerdos que llegamos con esa discusión. Por eso el planteo de que hay una rebaja salarial. No que sea ilegal, como lo hemos planteado. El Poder Ejecutivo tiene la potestad. Es la primera vez en la historia que usa esa potestad de cambiar la jugada, con la cual todo el Parlamento había discutido, los sectores privados utilizaron ese número a lo largo y ancho de todos los consejos de salario del año pasado, y el 28 de diciembre se cambia. Vamos a ver si podemos cambiar esa realidad mañana en la reunión del Consejo Superior de Públicos. Pereira, una última pregunta que tiene que ver con lo que estábamos conversando anteriormente. Nos escribe un oyente y nos pregunta acerca del sistema de remuneración variable en los funcionarios públicos. ¿Qué es ese sistema? Bueno, en algunos ministerios hay, según las metas que se cumplan o no, hay retribuciones variables, algo que hay en el sector público y en el sector privado también. ¿Pero qué es? Explíquenos cómo funciona. Se fijan metas por parte del Poder Ejecutivo y en caso de llegar a esas metas, la variable salarial va aumentando si se cumple esa meta. ¿Y eso cuándo se paga? Y eso se paga según cada ministerio cuando acordó con sus trabajadores el pago de eso. No hay una fecha específica dentro de todo el Estado y los números cambian según cada ministerio. ¿Y alguna vez no se cumplen esas metas? Yo sé que no se han cumplido, ¿no? La mayoría de las veces se cumplen. Un gran porcentaje, sí. Entonces podemos interpretar que esa variabilidad vendría a operar como un salario vacacional, digamos. Porque usted mencionaba antes que el salario vacacional que sí tienen los privados es una diferencia que tienen con respecto a los trabajadores del sector público. No opera porque es en base a metas y se cumple o no, o se cumple en determinado porcentaje y se paga determinado porcentaje. No opera como un salario vacacional. ¿De qué porcentaje hablamos? Y depende del ministerio, por eso te decía que es muy variado. No hay una tabla que sea igual para todo el Estado. Ajá. Pero siempre que sea por encima del promedio de un vacacional y está asociado al salario, estamos hablando de que es una prima por encima del salario, por lo cual se puede asemejar perfectamente a eso. No, para nosotros no. Para nosotros es una prima porque se acordó en la variable salarial de determinada meta que quiere cumplir el Poder Ejecutivo. Bien. Martín Pereira, presidente de COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a vos. Chao.